Muy buenas. Estamos una vez más aquí para hacer el trabajo que el Señor nos dio, para bendición mía y para bendición de otros. Y espero que ustedes estén pues atentos a muchas cosas que voy a decir esta vez. Hay muchas personas que pretenden ser cristianos. Dicen ser cristianos porque es una modalidad. ¿Verdad? Es como en el tiempo pasado cuando el cristianismo comenzó en el siglo primero. Estaban los judíos que creían en un Dios todopoderoso, eran monoteístas, y había un pueblo pagano que tenía un panteón de dioses, como eran los romanos, los griegos, que tienen deidades, trinidades, y bueno, usted sabe bien esas cosas. Es la misma situación que hoy en día hay. Hay personas que son, bueno, la religión, nacieron en una religión y no han buscado cómo ellos encontrar la verdad acerca de lo que es servir al Señor o seguir al Todopoderoso. Y hay algunos que usan la gracia como un boleto para decir yo no soy salvo por medio de la ley, sino que por medio de la gracia. Y eso se llama una rebeldía que existe, un anarquismo completo en toda esa gente que van a las iglesias, tanto protestantes como católicas, y hay muchos que practican otras religiones. Entonces se han sometido a una rebeldía espiritual y es un anarquismo. Eso yo le llamo cuando el Espíritu del Señor habla a las personas y rechazan verdades. Es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No creen que blasfemia son otras cosas o hablar cosas de la palabra de Dios en contra. No, la blasfemia es rechazar. Los judíos en el primer siglo, cuando el Mesías llegó, tuvieron una oportunidad maravillosa de poder recibir al Mesías como su Rey y Señor, y hoy, 2000 años después, no tuviéramos los problemas graves que estamos. Y ellos contribuyeron a que las cosas se alargaran más, el dolor se alargara más y el pecado se enseñoreara más. Pero ya está el Señor listo para la cosecha. Y la cosecha tiene que dar su fruto. No tiene que dar otra clase de fruto. Usted puede ser católico acérrimo, puede ser protestante, puede ser musulmán, puede ser un judío que defiende su religión. Pero si usted no vive de acuerdo a la voluntad del Señor, a como Él le llama que usted viva, usted simplemente está perdiendo el tiempo. No quiero que pierdas el tiempo, porque algunos de los amigos míos que me escuchan ya están listos para irse. En cualquier rato, pum, como dicen, en cualquier rato se van. Y han vivido de la religión, han chupado la religión y nunca se detestaron. Tienen siempre la pachita metida en la boca chupando religión, sin vivir una vida muy personal y una vida de obediencia, directamente relacionándose con el Todopoderoso. El Todopoderoso es santo y Él habita en santidad, y ningún personaje que no pueda entender bien la voluntad de Dios y caminar en sus caminos y apartarse del pecado y obedecer los mandamientos del Señor, ninguna persona así podrá morar. Lo siento mucho. No va a ser partícipe de la segunda resurrección. Va a ser, va a ser partícipe de esa, pero no va a ser partícipe de la primera resurrección. Y en eso es lo que yo me baso, mi creencia, en que yo quiero ser partícipe en la primera resurrección, porque dice que reinaremos con Cristo o tendremos la vida eterna. Y no importa la religión que tenga, si usted mantiene una dieta de obediencia, se aparta del pecado y no contradice la obra del Espíritu Santo en su vida, usted va a ser partícipe de esa bendición. Por eso decía Juan el Bautista, dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. No los valientes como las cruzadas, las espadas, la guerra que se inventaron para poder defender religión, sino saber entender bien que esta naturaleza pecaminosa se mete en problemas cada día y que necesita ser renovada cada día, tener una relación con el Eterno y obedecer lo que nos manda a hacer que obedezcamos. Le voy a hablar de un ejemplo hoy. El primer rey de Israel se llamaba Saúl, ¿se acuerdan? El hombre más guapo, más alto, hermoso. Fue elegido, fue elegido. Y se lo puso el Señor como rey porque los judíos se rebelaron contra la voluntad de Dios, sus preceptos, sus designios, su ley. Y la voz del profeta dice, no queremos, dice, vas a oír tu voz a Samuel, le dijeron, queremos tener un rey como los otros pueblos. Y el Señor no quería que se parecieran
a ningún otro pueblo, porque el Señor quería un pueblo que fuera sometido bajo su mandamiento a través del profeta que traía el mensaje. Es lo que sucede hoy. La profecía es la palabra de Dios. El profeta es la palabra de Dios. El mensaje es la palabra de Dios. Y si nosotros oímos a otros que nos están interpretando la escritura de su manera, nos vamos a tener grandes problemas en nuestra vida espiritual. Nunca vamos a obedecer, nunca vamos a oír acerca del Señor, vivir cerca de Él. Entonces hay un texto bíblico en 1 Samuel 15:22, dice, mejor es la obediencia que el sacrificio. Fueron las palabras que le dio Samuel al rey Saúl, luego de no cumplir el mandato que Dios le había entregado al ir a la guerra contra Amalek. Todo detallado en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Este versículo devela lo que él esperaba de cada uno de sus hijos hagan. La obediencia absoluta a todos los mandatos, pues aquí el creyente que sirve a Dios, que alaba y adora, pero no obedece a su mandato, está desagradando al Padre Celestial. Mejor es la obediencia que los sacrificios, fue una frase que produjo el declive del reinado a Saúl, cambiándole totalmente la vida por no obedecer la orden dada por el Eterno. En este sentido, para poder comprender un poco lo que produjo esta situación, es importante contextualizar la situación que se presenta. La guerra contra Amalek y desobediencia del rey Saúl. El pueblo de Israel, al momento de salir de Egipto y pasar por el desierto en esos 40 años, se consiguió con uno de los enemigos más fuertes, el pueblo de Amalek, quien lo atacó de forma bruta. Sin embargo, el Eterno le dio la victoria en contra de este pueblo, que se levantó en contra de ese pueblo, declarando su enemistad de generación en generación. Éxodo 17, versículo 8 al 16. Ahí se puede ver que aunque el Eterno les dio la victoria a todo el pueblo de Israel, él condenó de forma total al pueblo amalecita por haber combatido contra su pueblo. Por lo tanto, su maldad nunca fue olvidada por el Eterno, y durante el reinado de Saúl le entregó la misión de destruir a este pueblo de forma total, cumpliendo la condena que habían recibido. Si usted se fija, hay un enemigo que está detrás del pueblo de Dios, y eso es, dice San Pablo, que es necesario que pasemos por grandes tribulaciones y pruebas antes de entrar al reino. No se achique, no se ponga piedoso de saber que muchos están en contra de usted y lo van a atacar. Ahora la web está llena de falsos instructores y de falsos religiosos que atacan directamente a una persona que quiere vivir justa. Y no se preocupe, esa es la guerra, son los amalecitas. Y usted, como siervo de Dios, tiene que estar atento con sus oídos y con su vista y mirar las cosas que le pueden perjudicar a su vida espiritual. Los valores espirituales son más importantes que otra cosa. Ahora la gente está preocupada por las condiciones, por la política, por la guerra, por la moral. Despreocúpese por eso, porque el Señor tiene ya la solución. Esos son los desobedientes. Eso es el pueblo amalecita que va en contra de la voluntad de Dios. Usted manténgase en la presencia del Señor, siguiendo todo lo que le dice la palabra de Dios, no los libros, no los teólogos, no los instructores, lo que dice la palabra de Dios, vaya a ella. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Samuel 1:15, versículo 1 al 3. Como se puede ver en este versículo, la orden fue completamente clara. El Eterno quería que se destruyese por completo todo el pueblo de Amalek, pues eso se refería desde el rey, sus hijos, a todo el poblado, inclusive a su ganado, ovejas, camellos, vacas, que no queda nada vivo de esa generación de maldad. Ese es el pago del pecado, la paga del pecado. Ellos se opusieron contra el pueblo de Dios, trataron de destruirlo, le estorbaron en el camino. Lo que sucede en la actualidad, muchas personas están haciendo la voluntad de Satanás.
criticando, destrozando los caracteres. Y algunos tienen razón, porque miran la actitud del creyente que queriendo ser hijo de Dios, queriendo ser un reino, un ciudadano del cielo, vive una vida doble. Abusa de la gracia que el Señor nos ha dado. Por eso Él tiene estas obras. Él utiliza también a Satanás para que nos dé lección y podamos regresar a sus caminos. Como se puede ver en este versículo, la orden fue completamente clara. El Eterno quería que se destruyese por completo a todo el pueblo de Amalek, pues eso se refería desde el rey Josías a todo el poblado, inclusive a su ganado, ovejas, camellos, vacas, que no quedarán nada vivo de esa generación de maldad. Ese es el juicio final. Esa es la guerra del Armagedón que estamos esperando en poco tiempo. Algunos están ya algunos se dan cuenta de que estamos viendo tiempos finales, estamos viendo, como dicen muchos, vamos ya entrando en la tercera guerra mundial y algunos dicen que ya estamos en ella. Bueno, la obediencia al Eterno ante todo. En este sentido, muchas veces se debe entender que el Eterno entrega órdenes a sus hijos y su plan es que siempre obedezcan al pie de la letra la instrucción. Pues como dijo Samuel, es mejor la obediencia que los sacrificios. Por eso hay que ver lo que hizo Saúl luego de escuchar la instrucción dada por la boca del profeta Samuel. Y Samuel derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. 1 Samuel 15, 7 al 9. Aunque Saúl cumplió con el mandato que el Eterno le había dado en derrotar al pueblo de Amalek, no fue completa su labor, ya que él perdonó la vida de Agag y a lo mejor de sus ovejas y de todos los animales engordados, es decir, que no obedeció de forma absoluta y actuó según su conveniencia. Eso sucede de la misma forma en este tiempo con los creyentes. Quienes adoptan los mandatos de Dios a su conveniencia, produciendo molestia a Dios. Hay libros, catecismo, doctrinas, y esas cosas no tienen nada que ver con la obediencia, simplemente son órdenes y mandatos del hombre, de la teología y de los líderes de los movimientos. Es por ello que hay que analizar lo que sucedió con Saúl, ya que desde el momento en que la desobediencia, la orden dada por Dios, eso le fue revelado a Samuel, trayendo consigo la molestia del Señor, por lo que Samuel pasó toda la noche orando para saber qué debía hacer ante la acción cometida por el rey Saúl. Y vino palabras de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbrado Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. 1 Samuel 15, 10, 11. De esta forma se ve como el profeta Samuel se acercó al Eterno en oración, pidiéndole la dirección con respecto a lo que deparaba al rey Saúl por desobedecer la orden dada de destruir a todo el pueblo de Amalek, llevándolo a enfrentarse con Saúl y de defender la posición del Eterno delante de sus acciones. Se puede ver que fue un encuentro donde la ignorancia de la desobediencia envolvió a Saúl. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué valido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca, para sacrificarlo a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho tú lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel antes
Bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las promesas del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. 1 Samuel 15, 13 al 21. Cuando llegó a Samuel al encuentro con el rey Saúl, se consigue con un sonido de animales, por lo que inmediatamente entiende la desobediencia de Saúl, quien se alegra de haber cumplido la misión encomendada por el Eterno, por lo que Samuel le dice que no ha cumplido el mandato dado por el Eterno en no degollar todo lo que había en el pueblo. En ese momento Saúl se justifica en que con ese botín de animales quería elevar sacrificio al Eterno, por lo que Samuel le responde con la frase más contundente que pudo escuchar este rey. Primero Samuel dijo: se complacerá Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15, 20. Una advertencia a los que van a las iglesias y ahí se gozan gritando, alabando el nombre del Señor y viven una vida doble o triple. Esos son sacrificios vanos. Estos son sacrificios vanos porque no están agradando a la voluntad de Dios, porque tu vida no está transformada. Es necesario obedecer lo que el Señor nos manda en su palabra, separarnos completamente de vivir una vida doble o triple, de ser personas hipócritas. Esa es la hipocresía, es ser como un fariseo. Bueno, entonces, ¿por qué dice como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. 1 Samuel 15, 23, 28. Son las consecuencias de la desobediencia. Todos nosotros los seres humanos que estamos regados en este planeta Tierra hoy tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor, no con una religión, ni defender a capa y espada una religión que no tiene ningún sentido del plan de Dios. El verdadero Elohim, el verdadero Dios nos enseña cómo nosotros podemos agradarle a Él, no viviendo de acuerdo a la religión ni de acuerdo a los sacrificios que nos presta para obedecer, sino viviendo una vida plenamente consagrada al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo, obediencia, o la obediencia es primero. Muchas personas tienen buenas cualidades y escucharon a sus padres todo el tiempo el consejo que le daba para vivir una vida sana. Gloria al Señor por eso. Pero la moral de hoy es decayente. Los hijos son malagradecidos, transgresores de la ley, son como lobos rapaces, están buscando la manera de hacer su voluntad, no la voluntad de su padre. Y ese es el plan del Señor en la vida del ser humano. Usted nace con un libre albedrío, una voluntad, y Él les exige que usted sea responsable de sus acciones, nada más. Y para eso le dio su palabra y le mostró el camino para vivir de acuerdo a lo que Él dicta en su palabra, su ley, su mandamiento. Se puede ver que por las decisiones de desobediencia ante los mandatos dados por el Eterno puede ser quitado todo aquello por lo que fue trabajado tanto tiempo. De esta forma, cada creyente debe tomar esto que le sucedió a Saúl como una enseñanza en cumplir a cabalidad cada una de las cosas que el Eterno encomienda que hagamos, pues Saúl fue destituido de toda la bendición a la que se había adquirido por ser rey de Israel, por desobedecer una simple orden que el Eterno le entregó. De la misma forma hay que tomar en cuenta que el rey Saúl se dejó influenciar por el pueblo que estaba a su alrededor, quien lo llevó a no cumplir completamente el mandato del Eterno,
Pues ellos tomaron el mejor ganado y le insistieron en que no lo matase. Para ellos elevar holocausto al Altísimo. Sin embargo, esa influencia lo llevó a perderlo todo. En este sentido, todo creyente en este tiempo muchas veces se debe influenciar por el mundo a través de las actividades que se hacen a diario, de la banalidad, que vienen a entorpecer el propósito por el cual cada uno de ellos está aquí en la tierra. Mejor es la obediencia que los sacrificios en el servicio al Todopoderoso. Mejor es la obediencia que los sacrificios es una frase que toda persona desea cumplir, puesto que muchos padres, por ejemplo, esperan que cada uno de sus hijos obedezcan sin cuestionar las órdenes que ellos les entregan. De la misma forma, los profesores al momento de dar una enseñanza a sus alumnos esperan que ellos cumplan a cabalidad el procedimiento para que puedan obtener los mejores resultados ante los estudiados. Eso mismo ocurre en el servicio que cualquier creyente realiza en su iglesia o congregación, pues se puede dar aquellos casos en el que la persona puede elevar su servicio en la iglesia, pero en su vida diaria desobedece cada uno de los mandatos del Todopoderoso. Por ejemplo, puede ser que robe, fornique o haga cualquier cosa que deshonra al Eterno y haga los pecados o los deseos de la carne, y aún así va a la iglesia y levanta las manos, elevando sacrificios de alabanza ante el altar, pero el Eterno lo ve con desagrado, así como vio a Saúl. Muchas veces los creyentes no han tenido la revelación que el Eterno desea que tengan sobre su mandamiento y preceptos, por lo que caminan en la emoción y no en la convicción de quién es el Eterno a través de la palabra. Es por ello que en ocasiones es necesario revisar cada uno de nosotros las enseñanzas que se encuentran en la Biblia y pedirle al Espíritu de Santidad que le traiga la revelación para poder actuar de la manera correcta delante de los ojos del Eterno y no cometer el error de actuar según tu propio criterio. Esto sucede muy a menudo, por lo tanto se podría encontrar que algunos creyentes que creen que con ir a la iglesia, ayudar al prójimo, levantar las manos en oración son sacrificios que llegan al Eterno con buenos ojos. Pero si su vida es desordenada, donde lo que existe es el rencor, la rencilla, la mentira, las malas acciones en oculto, estas cosas son vistas por Dios muy mal, ya que Él lo ve todo, tanto lo bueno que haces como lo malo. Con esta frase que Samuel le dijo a Saúl, mejor es la obediencia que los sacrificios, se puede entender que ante el Eterno no hay acciones, ni ritos, ni ofrendas o sacrificios que lleguen dentro de su presencia con olor fragante, sino hay una obediencia a sus mandamientos. De tal forma que cualquiera que llega a un servicio, a levantar sus manos, elevando sacrificios de adoración, no va a llegar con buenos ojos delante del Eterno, pues Él espera que todos los días hagamos lo que es debido y no sean como Saúl, que se justificó el no obedecer su mandato. De esta forma, el Eterno espera que cada uno de sus hijos cada día sean renovados. Muchos critican, muchos le dan, como dice, le dan penca a las personas que tratan de separarse del pecado. Y hablan, este hombre es así, o esa mujer es así, críticas, comienzan a ser jueces, comienzan a mirar la vida. Sin embargo, mírense su propia vida, miren su propia manera de forma de vivir y no critique a otros, porque su ojo tiene mucha paja, mucha viga, y hay que limpiarla. Eso nos manda el Señor, por eso nos manda que nos purifiquemos cada día. De tal forma Dios espera que todos nosotros, sus hijos, cada día seamos renovados por el poder de su palabra y podamos comprender cuáles son sus mandamientos. Él quiere que cada día puedan permitir que el Espíritu de Santidad nos dirija a cada una de las cosas para que podamos tener la obediencia absoluta a lo que el Eterno espera. Que cada uno de los que se acerquen a Él obtenga y no ser como el rey que desobedeció y perdió todo. Buena lección. Saúl nos da una lección. Cuando era rey, el Señor lo desechó porque no obedeció a la voz del profeta que era manifestado por el Espíritu Santo a través del profeta. Bueno, ¿de qué te sirve estar 30, 40, 50, 70, 80, 90 años en una religión y tú no has cambiado? Tú eres una persona completamente odiosa, sin propósito, sin preceptos, sin principios, sin obedecer la palabra de Dios y vivir una vida de pecado. Porque la mayoría de las personas que ya
hacen muchas cosas de estas ni saben que las están haciendo. Y han encallecido a la voz del Espíritu Santo y han blasfemado contra el Espíritu Santo. Es el pecado que no se puede perdonar ni en esta vida ni en la otra, porque si tú no seas la voluntad del Espíritu Santo para transformarte y obedecer y hacer la obra que Él nos manda a hacer, I'm sorry, como dicen los gringos, lo siento mucho, pero vas a ser partícipe de la segunda muerte, la segunda resurrección, donde todos ellos van a recibir su justa paga, porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, no física, la muerte, la condenación, la muerte espiritual, que no tienes parte en la redención ni en el reino de Cristo. Bueno, estas pequeñas palabras que le digo ahora le sirvan de motivación e inspiración y comience a hacer un recuento de su vida. Comience a escudriñar cosas en su vida y se dará cuenta que la religión es fatídica. La religión es como la religión de los judíos. El judaísmo que ellos llevaban era un judaísmo que no tenía ninguna convicción, ninguna preparación espiritual para esperar al Mesías. Y por eso cuando él llegó, lo rechazaron, porque entendieron las escrituras e hicieron de las escrituras un método para ellos formar una religión. ¿Qué sucede en la actualidad? Separémonos de ese paradigma y abarquemos en un viaje maravilloso que es meditar en la palabra de Dios, en oración, en ayuno. Somos pecadores desde la coronilla hasta las plantas de los pies y no hay nada bueno en nosotros, pero a través de la obediencia, a través de mantener una relación muy personal con el Señor, porque no es religión, es una forma de vida, y hacer la voluntad de Él a través de sus mandamientos y sus preceptos, vamos a lograr la perfección que Él quiere, la perfección humana, no la perfección absoluta, porque santo solamente el Señor, como le dijo Jesús al joven, porque me llamas, bueno, solamente hay uno, Jehová de los ejércitos, Yahweh. Entonces, pero sí, si persistimos en eso, nosotros vamos a lograr muchas cosas preciosas que nos mantendrán en la convicción, en la preparación, en la fe, en la persistencia y en la perseverancia. Y las cosas que vengan a esta vida, pues, que vengan. Estamos preparados. Aquellos que no están preparados son los que van a andar corriendo. Son los que tienen temor de esto, del otro, de la muerte, tienen temor de que si se mueren dejan sus bienes. No, hombre, despreocúpese de eso. Haga tesoros en el cielo. Rápidamente. Salga de las religiones que no tienen ningún concepto de preparar al hombre y darle conciencia de que es necesario la obediencia más que los sacrificios humanos. Bueno, Señor me lo guarde y me lo bendiga a cada uno de nosotros. Y mis amigos, pues aquellos que son honestos y sinceros, si tienen alguna inquietud, mándame una inquietud que aquí veremos lo posible para poder contestarla. Que la bendición del Padre sea con ustedes, la comunión directa de su familia sea directamente con el Padre Celestial. Y que todo lo que pidamos a través de Yeshua, de Jesús, como dijo él Padre, Él nos va a corresponder y a dar en tiempos que nosotros necesitemos la ayuda de Él. Jehová lo guarde en su hogar. Les amo en el Señor.